profesor de filosofía moral. Y ahí en Glasgow es cuando escribió la teoría de los sentimientos morales, que se publicó en 1759, y a raíz de esta obra, que tuvo mucho éxito en su momento, fue contratado por un miembro de la nobleza como tutor de su hijo, y con esta familia fue que Smith viajó por Europa y entró en contacto también con otros pensadores. Y recién luego de toda esta experiencia de los sentimientos morales, haber viajado por Europa, etcétera, regresó a su ciudad natal y escribió La riqueza de las naciones, que se publicó en 1776. Después, bueno, se trasladó a Edimburgo y murió como funcionario de la aduana en 1790. Es interesante que, a pesar de que, bueno, en 1776 se publica la riqueza de las naciones y tiene mucho éxito, él sigue publicando varias ediciones de la teoría de los sentimientos morales durante toda su vida. Y esto es importante, después vamos a ver por qué, pero bueno, se lo comento ya ahora. Bueno, antes de empezar estrictamente con la parte estrictamente económica, digamos que es donde más nos vamos a centrar, les quería comentar algunas cosas sobre el método que tal vez nos ayuden a entender un poco mejor al autor. En primer lugar, Smith adoptó un método que se llama newtoniano, digamos, en lugar del método deductivo de Descartes, donde ciertas premisas que se presuponen dadas se deducen después las conclusiones, utilizó el método newtoniano. Lo que consideraba Smith era que la novedad de Newton no era solo los principios que había establecido, sino el modo en que los había establecido, que era partiendo de la observación de la realidad. O sea, al contrario de partir de ciertas premisas dadas y deducir, quería partir de la observación de la realidad. Entonces, era consciente de que no se podían hacer experimentos en economía, como en física, por ejemplo, pero partir de la observación de la experiencia histórica, sí. No todos están de acuerdo igual con esta interpretación de que Adam Smith utilizaba el método newtoniano, porque igual utilizaba algunos principios como dados, cosas que en realidad son todos, por ejemplo, algunos supuestos sobre la naturaleza humana, que después vamos a ver. Pero bueno, según él, igual estos principios estaban basados en estudios sobre las sociedades antiguas, no estaban sacados de la nada. Aunque muchos dicen, bueno, que su estudio de las sociedades antiguas en realidad no tenía nada que ver con lo que realmente eran estas sociedades, pero bueno, más allá de ponernos a un estudio antropológico sobre si es cierto lo que dice Smith o no de las sociedades antiguas, más o menos para que tengan una noción, digamos, de cuál era el método con el que trabajaba el autor. Era estudiar las sociedades antiguas, de ahí sacar principios que provenían de la experiencia histórica y utilizar esos principios. Uno de estos principios va a ser, y lo vamos a ver en un rato, la propensión del hombre al intercambio. Smith va a decir que el hombre tiene una propensión natural a intercambiar. Bueno, muchos dicen, ¿por qué? O sea, ¿de dónde sale eso? Bueno, él va a decir que eso proviene del estudio de las sociedades antiguas. En Smith vamos a ver que la economía de un país es tratada como un sistema, como una máquina, digamos, que tiene partes que no son conscientes de sus conexiones mutuas ni del fin que su interacción ayuda a promover. Son como si fuese el sistema solar, digamos. Los componentes de este sistema son las clases sociales, los sectores económicos y los individuos, y todo esto interactúa, no conscientemente muchas veces, cuando los individuos actúan, no son siempre conscientes de cuál es el fin que su acción promueve, pero bueno, todos los componentes de la economía, digamos, interactúan entre sí. Y lo que va a intentar hacer justamente él es explicar la interacción de todos estos componentes, cada uno de los cuales va a contribuir al funcionamiento del sistema en su conjunto. En particular, lo que va a decir es que cada individuo, persiguiendo su propio interés, contribuye al bien público. Lo que no es lo mismo decir que Smith el egoísmo es la única motivación de la acción humana. Vamos a ver que perseguir el propio interés no es lo mismo que ser egoísta para Smith. Muchas veces se interpretó como egoísmo, sigue pasando, que muchas veces se interpreta como egoísmo, pero no son la misma cosa. El cuatrimestre pasado una chica hizo el trabajo sobre lo que es el propio interés y el egoísmo
Entonces, lo que se va a ver es que en Adam Smith hay una superposición entre lo ético, lo político y lo económico. No todo se trata con el mismo énfasis en la riqueza de las naciones, tal vez lo ético se trata más en, en la teoría de los sentimientos morales, lo político mucho en las lecciones sobre jurisprudencia, que también es una obra bastante importante que está incluida en las obras completas, y lo económico más que nada en la riqueza de las naciones. Pero bueno, las tres esferas se superponen. Obviamente nosotros nos vamos a focalizarnos en lo económico, pero si uno quisiese estudiar al autor entero, digamos, con todas sus obras, en realidad todos se superponen. Tiene también unas lecciones sobre letras, se escribe sobre muchas cosas, una historia de la astronomía. Entonces, si uno se pusiese a estudiar el autor en su conjunto, sin darle particular énfasis o importancia a la riqueza de las naciones, bueno, el resultado que ve es este, ¿no? Que todos se superponen. No hay una preeminencia de lo económico, sino que son todos aspectos importantes y todos forman parte de los escritos filosóficos, digamos. Él mismo dice que su trabajo sobre economía viene a completar su trabajo sobre ética y jurisprudencia, y así como con todas sus obras, dice, él termina tratando todos los aspectos del comportamiento del individuo en la sociedad. Pero esos aspectos eran parte de un todo. Entonces consideraba la economía política como, y él lo dice así, una rama de la ciencia del estadista o del legislador. Acá les puse una cita donde define así la economía política, dice una rama de la science of the statesman or legislator, que se propone dos objetivos. Dice. Por un lado, la economía se propone proveer un ingreso a los individuos, o mejor dicho, permitirles obtener este ingreso más que proveerles un ingreso. Y por otro lado, también proveer al Estado con un ingreso necesario para prestar los servicios públicos. Es decir, que hay que tener en cuenta las dos cosas, ¿no? Enriquecer a la gente y enriquecer al Estado. Acá les puse la cita esta, donde él dice, la economía política considerada como una rama de la ciencia del estadista o del legislador, tiene dos distintos objetivos, y ahí están los dos objetivos que les acabo de nombrar, ¿no? Si bien por cuestiones de tiempo vamos a concentrar, como les decía, en la riqueza de las naciones, es importante tener en cuenta esta cosa de que la obra está inscrita en un conjunto de obras, de las cuales este es solo una parte y un aspecto, el aspecto económico del comportamiento del individuo. El individuo después está el aspecto ético, el aspecto político, el aspecto artístico, muchísimas cosas. Entonces, como es importante tener siempre presente esto, es como una porción de un todo esta obra. Y si uno tiene en cuenta también las otras obras, entonces ahí puede entender que esta noción de self-interest o self-love, como lo llamaba Smith, que es interés personal o amor propio o amor por sí mismo, que también es una noción que se utiliza en la riqueza de las naciones, no es lo mismo que el egoísmo. Fue traducido erróneamente como egoísmo muchas veces, no me acuerdo la verdad en la traducción que yo les subí cómo está traducido, pero, por ejemplo, si ustedes miran el libro de Kicillof que yo usé algún cuatrimestre como manual, habla mucho de esta cosa del egoísmo y lo dejé de usar porque no me gustaba eso, digamos. Me parece importante hacer esa distinción. Pero bueno, igual ese manual, por otros aspectos, está bien, así que sí, también es un manual que podemos usar para leer los temas si les interesa. Bueno, como ya les comenté cuáles eran otras obras importantes de Adam Smith, y todas van a servir para entender al autor. Y además muchas de las ideas que aparecen en la riqueza de las naciones ya habían sido expuestas en las lecciones sobre jurisprudencia, por ejemplo. Así que bueno, en realidad cuando uno estudia tal vez la riqueza de las naciones en profundidad, tiene que leer también las lecciones sobre jurisprudencia, porque ahí fueron anticipadas muchas de las ideas y tal vez también puede servir para aclarar algo que es un poco confuso en la riqueza de las naciones. Bueno, como les contaba, la variedad de obras muestra cómo la obra de Smith se incluía en el debate filosófico de la época, que era dominado por el iluminismo, en particular el iluminismo
sé es que ponía tanto énfasis en, lo vimos la vez pasada, en todos los debates sobre cuáles eran las motivaciones de la acción humana, y bueno, él se vio muy, muy influenciado por este debate, y en sus obras va a haber una complementariedad entre el interés personal y la benevolencia. Por mucho tiempo esta no fue la interpretación dominante, sino, como les decía, estaba esta tesis de que había una contradicción entre la concepción humana de la teoría de los sentimientos morales, donde él sostiene que el comportamiento social basado en la simpatía es necesario para la vida en sociedad. Después voy a comentar mejor qué es esto de la simpatía. Y la riqueza de las naciones, en donde Adam Smith defendería la persecución del interés personal en una economía de mercado. Esta contradicción, o esta interpretación, se denominó Das Adam Smith Problem en alemán, porque era una interpretación que sobre todo era sostenida en Alemania a mitad del siglo XIX, más o menos, que vamos a ver mejor después, pero bueno, lo que pasa en realidad, como ya vimos en algunos actores como Hutcheson, Mandeville, que tal vez no profundicen mucho y no me lo pasaron, Hume, es que esta convivencia entre las pasiones y los intereses, digamos, entre personas actuando impulsivamente por una pasión y los intereses, una acción un poco más racional, digamos, eh, que había esta convivencia entre estas dos cosas en las motivaciones de la acción humana, era algo plenamente aceptado en esa época. Si uno estudia la Ilustración, era algo completamente aceptado y nadie lo consideraba una contradicción. Entonces es por eso que estudiando todas las obras de Adam Smith y las obras de los autores en los cuales él se basó, uno termina entendiendo que en realidad no hay una contradicción, las cosas se complementan, ¿sí? Entonces, bueno, antes de empezar con la riqueza de las naciones, yo muy brevemente, porque bueno, no tenemos tiempo de hacer todo, pero les quiero comentar unas cosas sobre la teoría de los sentimientos morales que puede parecer desconectada de la riqueza de las naciones, pero en realidad, bueno, como les decía, algunas de estas concepciones morales de la obra van a resonar en la riqueza de las naciones. Tal vez, o sea, para verlo hay que leer las dos obras completas, digamos, pero cosa que obviamente ustedes no van a poder hacer, pero al menos quiero que tengan presente esta cuestión, que es como importante mirarlo en su conjunto. La teoría de los sentimientos morales fue publicada a los finales de 1759 en Glasgow, y trata de responder dos cuestiones. Por un lado, dice en qué consiste la virtud, es decir, cuáles son las conductas que son naturalmente objeto de estima, de honor y de aprobación. Fíjense esto de la aprobación, ¿no? Porque Smith va a presuponer ciertas características de la naturaleza humana, y va a presuponer que, bueno, hay cierto tipo de comportamientos que las personas estiman y aprueban, y cierto tipo de comportamientos que no. Y bueno, cuando dice eso, obviamente va a ser muchos supuestos sobre la naturaleza humana, que, bueno, son supuestos que hace él. Y en segundo lugar, lo que va a tratar de hacer la obra es cómo es que preferimos un tenor de conducta a algún otro, cómo es que nos formamos un juicio sobre esto, o sea, cómo es que juzgamos las acciones de los demás. Entonces, él dice que hay dos aspectos, que juzgamos los sentimientos y las acciones de los demás. Entonces, en primer lugar, lo juzgamos en base a las causas que generaron una cierta conducta, y en segundo lugar, en relación a las acciones que esas causas suscitan, ¿no? Y va a tratar estas dos cosas por separado. Ahora, para que se entienda, tal vez voy a dar algún ejemplo. Pero bueno, es como que hay dos aspectos, ¿no? Uno juzga si la causa que generó una cierta conducta, o sea, si la conducta se condice, digamos, con la causa que la generó o no, y la acción en sí suscitada por esas causas. Ahora voy a dar algún ejemplo para que se entienda mejor. Uno de los conceptos claves de la obra para explicar cómo es que nos formamos un juicio sobre la conducta de los demás es el concepto de simpatía, sympathy, como dice Adam Smith, que no es lo que motiva las acciones, como interpretaron algunos autores a veces, diciendo que, bueno, que el hombre, para Smith, en la teoría de los sentimientos morales, está motivado por la simpatía y en la riqueza de las naciones por el egoísmo. No, la simpatía no es un motivo para actuar. Lo que tiene que ver con la explicación del juicio moral que hacemos sobre las acciones de las otras personas. Es la capacidad
de compartir los sentimientos de los demás. Lo que va a decir Rita es que como nosotros no podemos experimentar en carne propia lo que experimentan los demás, solo a través de la imaginación podemos ponernos en su lugar para entender sus sentimientos. Entonces, esta simpatía sería como una especie de empatía, no es exactamente lo mismo, es como una capacidad de ponernos en el lugar del otro y tratar de comprender sus sentimientos y sus acciones, y no deriva necesariamente de una buena disposición hacia esa persona, no tiene que ver con una disposición benévola hacia el otro. Simplemente uno intenta abandonar sus propios sentimientos e intentar ponerse en el lugar del otro, sabiendo que nunca va a poder sentir lo mismo que la otra persona, o al menos no en el mismo grado. Smith habla mucho de esto, del grado, digamos, en el que uno siente algo, pero nos ponemos en su lugar intentando imaginar cómo nos sentiríamos nosotros si nos hubiese sucedido lo que le sucede a esa persona, pero sin abandonar nuestra razón. Entonces, él da algunos ejemplos, dice, bueno, nos da lástima, por ejemplo, un loco que anda bailando y cantando por la calle porque nos imaginamos en esa situación, pero en realidad, cuando nos imaginamos en esa situación y la persona nos da lástima, no estamos sintiendo lo mismo que esa persona, porque esa persona no está sintiendo lo mismo. Esa persona está feliz y no se da cuenta de lo que le pasa. Entonces, nosotros nunca vamos a sentir lo mismo que esa persona. Y lo mismo dice, nos pasa cuando simpatizamos con los muertos. Nos da lástima, dice, que nada, lo enterraron, se lo van a comer los bichos y pronto va a ser olvidada esa persona, y de ahí surge nuestro miedo a la muerte, pero en realidad el muerto por el que simpatizamos no está sintiendo nada de todo esto. Entonces, no es exactamente sentir lo que está sintiendo el otro, sino tratar de ponerse en su lugar, pero a la vez uno no abandona su perspectiva, como entra en estos dos casos del loco y del muerto. Porque si no, uno tendría que pensar, bueno, pero el loco está feliz porque es loco, entonces, ¿por qué me va a dar lástima? O bueno, el muerto, ¿por qué me va a dar lástima si tal está muerto y no siente nada? No, es un poquito más compleja que sentir exactamente lo que está sintiendo el otro. Y además dice, simpatizamos o no, dependiendo de cuáles son las causas que suscitaron ciertos sentimientos o acciones en otra persona, y dependiendo de si hay proporcionalidad entre un sentimiento, una acción y el hecho que le dio origen. Entonces, por ejemplo, podemos entender que una persona esté enojada por algo que le hizo otra persona, pero si vemos que la reacción de la persona afectada, por más que tenga razón, es desproporcionada con el hecho que le dio origen, juzgamos su acción negativamente. Entonces, un ejemplo cotidiano, si por ejemplo alguien me empuja en el subte, es normal que me enoje, pero no es normal que saque una navaja y lo apuñale. O sea, hay como una cuestión de proporcionalidad entre el grado de mi enojo o la acción que suscita mi enojo y el hecho que le dio origen al enojo. Entonces, si la acción que deriva es desproporcionada con respecto al hecho que le da origen, la juzgamos negativamente, eso va a decir Anthony. Entonces, es importante tener en cuenta que no es que la simpatía es una motivación para las acciones humanas, sino un instrumento para el juicio moral. Uno simpatiza, se intenta poner en el lugar del otro y en base a eso juzga si le parece que la conducta o la acción de esa persona y los sentimientos de esa persona son proporcionales y tienen que ver con el hecho que las causó o no. Y ahí es como que o simpatiza o juzga positivamente la conducta o la juzga negativamente. Las motivaciones, en cambio, pueden ser, por ejemplo, la benevolencia, como decía Hutchinson, que era lo que predominaba, o puede ser lo que Adam Smith llama el self-love, el amor propio o el interés personal, pero que no es lo mismo que el egoísmo. Pero bueno, la simpatía no es una motivación, sino que es un instrumento que nos permite juzgar moralmente. Espero que se haya entendido cualquier cosa. Me preguntan, eso es un concepto bastante complejo y que estuvo discutido mucho en la literatura, no, hubo varias interpretaciones, no hay tampoco una cosa única. Si a alguien le interesa, la introducción de la teoría de los sentimientos morales de la versión de Glasgow, habla bastante sobre esto. Y la simpatía, además, Smith la utiliza también para escribir cómo lo usamos para juzgar nuestras propias acciones. Entonces dice, bueno, así como nosotros juzgamos una acción como apropiada o no, de acuerdo al sentimiento que le suscitó, cuando actuamos nosotros mismos sucede lo mismo. Solo que en este caso, el tema es que no podemos juzgar nuestras propias acciones porque nuestra visión es necesariamente parcial. Entonces, no podemos salirnos de estos sentimientos como en el caso en que nos ponemos en lugar de otra persona. Lo único que podemos hacer, dice Adam Smith, para juzgar nuestras propias acciones es intentar pensar cómo las van a ver los demás.
Entonces ahí es donde surge una figura bastante importante en la teoría de los sentimientos morales, que es la del espectador imparcial. Cada individuo juzga sus propias acciones imaginándose qué sentimientos suscitarían en un espectador imparcial que las está observando. Entonces, los individuos, cuando juzgan sus propias acciones, adoptan el punto de vista de un espectador imparcial que juzgaría las acciones como lo haría un ciudadano medio. Esta figura también, así como la simpatía, la figura del espectador imparcial también, fue bastante estudiada. Smith lo que supone es que hay en la naturaleza humana un deseo de aprobación por parte de los demás, y eso es lo que nos comporta, lo que hace que nos comportemos de una forma que sería aprobada por un espectador imparcial y que pone freno a las peores pasiones de los hombres, ¿no? Entonces, este deseo de ser aprobados es muy importante, es parte de la naturaleza humana y no es solo importante para la discusión de juicio moral, sino que también va a ser importante en la esfera económica, ya que Smith va a decir que uno de los motivos por los cuales los individuos quieren mejorar sus condiciones materiales es para obtener el respeto y la estima de los demás. Dice que el hombre por eso busca un cierto estatus social, porque busca el respeto de los demás, y las personas que tienen un estatus social mayor riqueza son más respetadas y más estimadas, entonces este deseo de aprobación sirve para mantener a la economía en movimiento. Así que bueno, no es que esto esté completamente separado de la riqueza de las naciones, lo que pasa que, bueno, leyendo un pedazo de la riqueza de las naciones, que es lo que yo le iba a leer, tal vez uno no se da tanto cuenta de esto, por eso lo vio en la clase, pero bueno, si uno leyese las dos obras completas, bueno, obviamente si uno lee todo, pero bueno, son 8 volúmenes, esto queda un poco más claro. Entonces, bueno, como les decía, hay dos aspectos que conviven en todos nosotros. Por un lado, el deseo de actuar siguiendo nuestro propio interés, que es el self-love, el amor propio, digamos, y por otro, el de la benevolencia hacia los demás, el hecho de que necesitamos el bienestar de los demás para nuestro propio bienestar. Esta complementariedad, como les decía antes, entre la benevolencia y el self-love, se encuentra también en la riqueza de las naciones. No hay una contradicción o una oposición entre ambas cosas. Si bien es cierto que Smith va a decir que cada hombre es quien está mejor capacitado para cuidar sus propios intereses, y que entonces los hombres actúan en este sentido de acuerdo al interés propio, también es cierto que las personas tienen un deseo de conseguir la aprobación de los demás y de conformarse a comportamientos que socialmente son considerados dignos de aprobación. Entonces, Smith lo que sostenía era que los individuos eran seres esencialmente sociales que buscan la aprobación del prójimo y que entonces buscan conformarse a lo que debería ser aprobado, a comportamientos que son dignos de aprobación. Entonces, además de esto, la persecución del interés personal es digna de aprobación moral, no es considerada inmoral, porque no es lo mismo que el egoísmo en la misma. Es el hecho de vivir en sociedad es lo que canaliza el propio interés, de manera que no entra en contradicción con la moral, porque los individuos, en definitiva, buscan la aprobación con los demás y se interesan también por el bienestar del prójimo. Entonces, no solo el interés personal no entra en contradicción con la moral, sino que, como aún el egoísta, no solo el que actúa en su propio interés, sino aún el egoísta, que es un término que Adam Smith utiliza poco y siempre en el sentido peyorativo, aún el egoísta necesita en cierto grado la felicidad de los demás. Acá les puse una cita donde sí habla de egoísmo, selfishness, que si uno lo lee en inglés, se ve clara la distinción porque usa palabras distintas. Utiliza self-love para el interés personal, o amor propio. Yo no sé, me gusta más decirlo como interés personal, digamos, pero bueno, se puede hacer de cualquier manera. Y después se utiliza selfish para egoísmo. Son palabras distintas, así que si uno lo lee en inglés, realmente la diferencia se ve. En las traducciones a veces está traducidas las dos cosas como egoísmo, entonces esto se pierde. Muchos de estos problemas de interpretación muchas veces fueron causados por malas traducciones. Y eso pasa con muchos autores. Autores que o se conocen tarde porque escriben en un idioma que nadie sabe, cosa que pasó, por ejemplo, con los economistas de la escuela sueca, o porque se conocen mal por malas traducciones, digamos. Digamos. Interpretación errada por las traducciones de ciertos términos. Así que bueno, acá sí les puse una cita donde sí habla de egoísmo y donde dice que aún en las personas egoístas, aún en ese caso todos
Aún los egoístas se interesan en la felicidad de los demás, aun si no derivan ningún beneficio directo de eso. Entonces, aunque parezca que esto no tiene nada que ver con la riqueza de las naciones, vamos a ver que estas cuestiones entran un poco, porque la economía funciona gracias a que hay un cierto equilibrio entre todos estos aspectos del comportamiento humano. Si todo se considera, se comporta de forma egoísta, cosa que, palabra a la cual Adam Smith le da un sentido bastante peyorativo en su obra, las pocas veces que la usa, no funcionaría bien la economía. Así que bueno, estos son como algunos conceptos importantes de la teoría de los sentimientos morales que quería como que tengan en cuenta. Después si a alguien le interesa profundizar me puede preguntar para... ¿alguien me habló? Parece que alguien había dicho. Para el estudio de la riqueza de las naciones, que, bueno, vamos a verlo ahora un poquito más en detalle, la riqueza de las naciones. Bueno, yo les di, para leer un poco, obviamente es muy largo para leerlo todo, en la Glasgow Edition ocupa 2 volúmenes, en la que les subí, es un volumen en español, la que les subí en español, pero bueno, al menos les quiero comentar cuál es el esquema completo de la obra. Además es interesante porque muchas otras obras de economía posteriores van a seguir la misma estructura de libro de Adam Smith. La obra tiene 5 libros y cada libro tiene varios capítulos. El primer libro es, generalmente se lee en estos cursos, es el que trata sobre tal vez los aspectos más conocidos de Adam Smith, la división del trabajo, el valor, la distribución, cómo se identifica la riqueza de la nación, que Smith va a identificar con la producción anual, lo que hoy es el PBI per cápita, no total, sino per cápita, va a identificar con la productividad de los trabajadores y con la proporción de trabajadores productivos con respecto a los improductivos. Pero bueno, esto lo vamos a ver mejor ahora cuando entremos en detalle en la obra. Después tiene un segundo libro, que es sobre el dinero y la acumulación de capital. Después, y ahí habla también de los bancos, es interesante, se le interesa esa cosa específica. Después tiene un tercer libro que es histórico, sobre el progreso económico en distintas sociedades, es donde decía que aparecen todas estas cosas históricas sobre el hombre, la proporción al intercambio, etc. Y después el cuarto libro trata sobre los distintos sistemas de economía política, y ahí están sus críticas al mercantilismo y a la fisiocracia. Esta parte en realidad tiene 9 capítulos, y de los 9, 8 son crítica al mercantilismo y solo 1 crítica a la fisiocracia. Si a alguien le interesa, eso también es un tema interesante. Hubo otros trimestres trabajos sobre esto. Y después, el quinto capítulo trata sobre las finanzas públicas y sobre el rol del Estado. Así que bueno, es como una cosa, o sea, bastante amplia, ¿no? Lo que les decía antes, que considera la economía como un sistema con varios componentes, y bueno, estudia todos los componentes de este sistema en una sola obra, y por eso tal vez es que, por más que individualmente la mayoría de las ideas ya existían en algún otro autor, tal vez la primera cosa así sistemática tan amplia que trata todos los aspectos de un sistema económico es esta, y por eso pasó a la historia de la economía política. Así que bueno, yo sigo, si ustedes tienen preguntas, pregunten, yo sí, si ustedes me preguntan, sigo. Bueno, en primer lugar, bueno, vamos a comentar más el libro primero. Como dice el título de la obra, el objetivo de Smith es indagar sobre cuál es la naturaleza y cuáles son las causas de la riqueza de las naciones, y vamos a ver que el punto de partida va a ser la división del trabajo. Entonces, la riqueza de la nación es identificada con lo que hoy llamamos PBI per cápita. Acá les puse las citas acá del principio de la riqueza de las naciones. Como dice, el fondo que provee a cada nación con todo lo necesario y todas las comodidades que consume cada año es el trabajo anual. El producto de ese trabajo se consuma o se utiliza para comprar bienes de otras naciones, y este producto anual del trabajo, en proporción a la gente que lo debe consumir, es decir, a la cantidad de habitantes, es lo que hace que una nación sea más rica o más pobre. Es decir, el producto anual del trabajo en proporción a la población, a la gente que lo debe consumir, es lo que hace que una nación sea más rica o más pobre. Es decir, lo que hoy llamamos PBI per cápita. Acá se ve que la riqueza entonces está constituida por las cosas necesarias y las comodidades de la vida, cosa que es lo que
los autores también estaba presente, y que la fuente de esta riqueza es el trabajo anual de cada nación. Entonces, bueno, obviamente ya es una cosa completamente distinta al mercantilismo, pero bueno, eso ya había sido superado, lo vimos la vez pasada. La riqueza son las cosas necesarias y las comodidades de la vida, no es el stock de metales preciosos que hay en un país. Y vamos a ver que el nivel de vida de la población va a depender, es decir, el PBI per cápita anual va a depender de la cantidad de trabajadores activos que constituyan este trabajo anual y de la productividad de esos trabajadores activos. Pero a su vez la productividad va a ser profundizada por la división del trabajo, y a su vez la división del trabajo se puede profundizar cuanto más grande sea el mercado. Entonces, cuanto más sea grande el mercado, más se puede profundizar la división del trabajo. Cuando más se profundiza la división del trabajo, más productivos son los trabajadores. Y entonces, mayor va a ser el PBI per cápita de esa economía. Así que bueno, ya abandonamos definitivamente cualquier noción de riqueza como stock. La riqueza es un flujo anual, es un producto anual, el origen está claramente en la producción, en el trabajo anual de una cierta nación, digamos. O sea, es clarísimo, en el annual labor, el trabajo anual, no el intercambio. Así que bueno, eso ya pasa a estar muy claro acá. En otros autores, como vimos la vez pasada también, ya era así. Y bueno, como les decía, lo que va a intentar hacer Adam Smith es explicar el gran incremento de la producción que se estaba produciendo en esos años, que había sido causada por el aumento de la productividad del trabajo. Y el primer elemento de esta explicación va a ser el efecto de la división del trabajo sobre la productividad de los trabajadores. Entonces, lo que va a hacer es explicar cómo la división del trabajo incrementa la productividad usando un ejemplo que es famoso, que es el de la fábrica de alfileres. Me imagino que lo habrán escuchado nombrar en alguna materia anteriormente porque es muy famoso. Ahí les puse una imagen sacada de la enciclopedia de Diderot y d'Alembert, que es una de las enciclopedias que estaba en boga en ese momento, y de donde dicen que Adam Smith tomó el ejemplo. A pesar de que él dice que visitó la fábrica, muchos dicen que en realidad el ejemplo lo tomó de la enciclopedia. Vimos que había varios autores como Quenet que habían escrito con esta enciclopedia. Bueno, acá se muestran las herramientas para producir los alfileres. Y bueno, Smith va a explicar cómo la división del trabajo incrementa la productividad. Hay una cosa que es interesante, que Adam Smith dice que en la agricultura la división del trabajo no es tan susceptible de ser profundizada como en las manufacturas, y esa va a ser una de las críticas que le va a hacer a la fisiocracia, ¿no? Que los autores de la fisiocracia dicen que el único sector productivo es el sector agrícola, pero que en realidad en el sector agrícola nunca se va a poder profundizar la división del trabajo tanto como en las manufacturas. Porque en las manufacturas hay como muchos más pasos que se hacen para la producción de cada bien que se pueden dividir entre distintas personas. Entonces, bueno, veamos más en detalle por qué la división del trabajo incrementa la productividad. Hay tres formas en que sucede esto, va a decir Adam Smith. Por un lado está el hecho de que la división del trabajo mejora la destreza del trabajador. Él dice que haciendo la misma tarea específica, el trabajador se especializa en una sola cosa, chiquita, en un solo paso de la producción de un bien, y entonces la repetición de eso va a hacer que lo haga cada vez mejor y cada vez más rápido. No es lo mismo si uno tiene que producir, no sé, ahora, bueno, imagínense cocinar, un plato de cocina. No es lo mismo que si una persona va, lava las verduras, las seca, las corta, las cocina, etcétera, que si hay uno que las lava, y por ejemplo, el que pela papas, las va a pelar muy rápido, porque se especializar solo en eso y va a encontrar la mejor manera de hacer eso. El que cocina se va a especializar solo en eso y va a ser mucho más productivo, etcétera. Entonces, por un lado es la mejora de la destreza del trabajador. Por otro lado, se ahorra tiempo de trabajo, porque si un trabajador solo tiene que hacer distintas tareas, se tiene que desplazar del lugar dentro de la fábrica, y al cambiar de actividad todo el tiempo pierde más tiempo, porque tiene que, bueno, dejar de hacer una cosa, dejar las herramientas, ir a otro lugar, agarrar otras herramientas, y todo eso es una cosa en la cual se pierde tiempo, ¿no? Son cosas que llevan tiempo. Y además, por último, dice que la división del trabajo fomenta el progreso técnico. Y eso en dos maneras, digamos. Por un lado, porque al estar haciendo siempre la misma actividad, el trabajador puede encontrar formas más eficientes de realizarla.
esa actividad o inventar mejores herramientas. Digamos, si uno está todo el día pelando papas, tal vez se le ocurra una mejora en el pelapapas que incrementa todavía más la productividad. Pero además, la división del trabajo también hace que haya trabajadores especializados en el diseño y la creación de maquinaria. Entonces, como en el área de las ciencias también hubo una especialización, esto contribuye al progreso de la maquinaria, tan importante, digamos, que hubo en la época de Adam Smith. Así que, bueno, estas son un poco las dos vías por las cuales el progreso técnico se fomenta con la división del trabajo. Por otro lado, como les comentaba, uno podría preguntarse cómo surge la división del trabajo. Entonces, lo que va a decir Adam Smith es que en realidad surge porque los individuos tienen una propensión natural al intercambio. Y para esto recurre a lo que muchos dicen que es una falsedad histórica, porque lo que dice es que la división del trabajo no es una cosa que la sociedad planifica sabiendo cuáles van a ser los beneficios que va a traer. No es que la sociedad dice, bueno, dividamos el trabajo, porque si dividimos el trabajo vamos a ser más productivos y va a aumentar el PBI per cápita, sino que es la propia naturaleza humana que al tener una proporción de intercambiar, sin tener en cuenta, o sea, no lo hace el ser humano para ser más eficiente, para fomentar la división del trabajo, porque sabe que en definitiva eso va a aumentar el producto, sino que lo hace porque tiene una propensión a intercambiar. La naturaleza humana le da, digamos, esta proporción a intercambiar, entonces, sin tener en cuenta o sin prever que además esta propensión al intercambio va a derivar en una ventaja tan grande como el aumento de la productividad, los individuos tienen esta proporción al intercambio. Y sin saberlo, digamos, así están promoviendo la división del trabajo que va a derivar en un aumento de la productividad. Acá les puse la frase donde dice justamente esto, ¿no? Que la división del trabajo no es una cosa planeada por el ser humano, en vistas a la utilidad que le va a traer, sino que hay una propensión en la naturaleza humana al intercambio. Entonces, así, Smith naturaliza en realidad el intercambio de mercancías y por eso el sistema capitalista le termina pareciendo como el más adecuado a la naturaleza humana, porque justamente naturaliza la propensión al intercambio de mercancías del ser humano, cosa que en realidad no está justificada, salvo porque él supone, lo toma como un supuesto, digamos. Entonces, bueno, va a suponer esto, ¿no? Que hay una proporción natural de intercambio, que los hombres necesitan de los otros hombres, y entonces deben convencerlos de que el intercambio es favorable para todas las partes. Nadie puede obtener, acá les puse una cita que es muy, muy conocida, muy conocida por una palabra que, a ver si no la resalté, no, sí la resalté, en PowerPoint. Esta frase es muy conocida y tuvo también muchas malas traducciones, lo que llevaron a muchas interpretaciones distintas de Adam Smith, porque a veces, bueno, los teóricos del pensamiento económico, cuando se especializa en un autor, estudian cada frase, cada edición, cómo fue cambiando esta frase en distintas ediciones, etc. Y lo que dice acá, digamos, es que los hombres necesitan de los otros hombres y entonces deben convencerlos de que el intercambio es favorable para todas las partes y que nadie puede obtener la asistencia de los demás solo por su benevolencia. El only ese que les resalté ahí. Ahora, la palabra solo muestra que de todas maneras la benevolencia, aunque no sea el único factor, interviene, tiene un rol. Porque no dice que no lo puede esperar de la benevolencia, sino que no lo puede esperar solo de la benevolencia. Es decir, que la benevolencia tiene un rol. Bueno, la cosa es que ese only, en algunas traducciones, por ejemplo al italiano, lo omitieron, eso cambió un poco la interpretación, diciendo que Adam Smith decía que no se podía esperar nada de la benevolencia de los demás, y que en cambio entonces humanos motivados por el egoísmo. O sea, a veces una palabrita que se olvida en una traducción puede cambiar toda la interpretación. Entonces, dice esto, al contrario del resto de los animales, los hombres no son independientes, sino que necesitan de los demás,
pero para tener su ayuda deben convencerlo de que lo que les solicita es ventajoso para ambos. O sea, no obtener la ayuda solo de su benevolencia, sino también, o sea, también, digamos, mostrándoles que el intercambio es conveniente para ambos. Es decir, que la benevolencia igual un rol tiene, no es lo único, pero hay una complementariedad entre la benevolencia y el interés personal. Así que bueno, esto es para decirles de dónde nace el intercambio. Eso, nace. Bueno, la división del trabajo surge por el intercambio. ¿Cuál es el origen del intercambio? Bueno, acá tenemos el origen del intercambio. Una propensión natural, o sea, en realidad no está muy explicado, una propensión natural de los individuos a intercambiar. Bueno, ¿cuál es la relación entre división de trabajo y tamaño de mercado? Bueno, así como la división de trabajo tiene origen en la proporción al intercambio, está también limitada por la capacidad de intercambio, es decir, por el tamaño del mercado. Entonces, vimos que la división del trabajo proviene de una propensión del hombre al intercambio, que se produce aun cuando los hombres no prevén las ventajas que va a traer, y esta división del trabajo, que es social y técnica, y ahora voy a comentar cuál es la diferencia entre estas dos cosas, aumenta la productividad. Cada vez que una fábrica con la misma cantidad de trabajadores aumenta su productividad, aumenta la cantidad producida. Pero si aumenta la cantidad producida, debe contar con un mercado capaz de absorber esa cantidad de mercancías adicionales. Entonces, cuando mayor sea el mercado, más va a tener esa fábrica la posibilidad de profundizar la división del trabajo y contratar a más trabajadores. Y este va a ser uno de los argumentos de Adam Smith en favor de la libertad de comercio, ¿no? Que dice, cualquier medida que atente contra el aumento del tamaño del mercado atenta contra la profundización de la división del trabajo y afecta la productividad. Entonces, sí, pone un límite a la riqueza que puede producir la sociedad. Por eso hay que dejar el mercado libre, porque cuanto más grande sea el mercado, más amplio el comercio, entonces más capacidad va a tener el mercado de absorber esta cantidad de mercancías adicional que se produce por la división del trabajo. Entonces es como una especie de círculo vicioso donde más grande es el mercado, más una fábrica puede contratar trabajadores, cuanto más trabajadores tiene, más puede producir la cantidad de trabajo y más producir. Así que bueno, hay una especie de círculo virtuoso en todo esto, ¿no? Ahora les comento esto que les decía recién sobre la división técnica y la división social del trabajo, que son dos cosas que Adam Smith considera y distingue en su obra. La división técnica del trabajo es la que se produce adentro de la fábrica o taller, como la descrita en la fábrica de alquileres. ¿No? Es cuando los trabajos dentro de una fábrica se especializan en distintas pequeñas tareas que forman parte de un mismo proceso productivo. Por ejemplo, los distintos pasos para construir una fila. En cambio, la división social del trabajo se refiere a la especialización de las unidades productivas en pocos o un solo producto. Es decir, que no hay más ya un taller donde se produzcan, no sé, zapatos y ropa, por ejemplo, sino que hay uno donde se producen solo zapatos, uno donde se producen solo prendas de lana, otro donde se producen solo prendas de algodón, etc. ¿no? Dentro de la sociedad, cada establecimiento productivo se ha especializado en una cosa sola, y así como tal vez una fábrica que antes producía vestimenta en general se especializa solo en zapatos, adentro de la fábrica de zapatos hay una división técnica en la cual cada trabajador se especializa en un paso de la producción del zapato. Entonces, bueno, están esta distinción y estos dos tipos de división del trabajo, donde Smith hace una cosa que fue bastante criticada, que es que hace una analogía entre estas dos cosas. Dice, bueno, en realidad la división social del trabajo es a nivel de la sociedad lo mismo que la división técnica dentro de una fábrica. Por acá creo que lo puse, ¿no? Donde lo dice, pero en realidad muchos criticaron esto porque en realidad no funciona igual. ¿Por qué? Porque en realidad dentro de una fábrica la producción y por lo tanto la división del trabajo es organizada y planificada por algún dirigente, digamos, o el dueño de esa fábrica, ¿no? Que decide cómo se produce, quién hace cada cosa. En cambio, la división del trabajo entre distintas unidades productivas es espontánea y desorganizada. Que dentro de una fábrica hay un gerente que planifica cuánto producir, cuántos trabajadores son necesarios, cómo conviene que se hagan las tareas para obtener el resultado final. En la visión social del trabajo no hay, en una sociedad capitalista, que era Adam Smith, no hay alguien que decida qué fábricas conviene tener y cuáles no, por ejemplo.
o cuánto debe producir cada fábrica, o si a alguien le sirve lo que produce cada fábrica. Eso es una cosa que sucede desorganizadamente en la sociedad capitalista, donde, bueno, una persona puede abrir una fábrica o no, pero no hay alguien que dice, bueno, vale la pena tener esta fábrica tiene que producir tanto porque es lo que necesita la sociedad o lo que se puede exportar, etcétera, sino que simplemente, si esa fábrica no, bueno, no llega a vender todo, puede quebrar o decidirá producir menos, etcétera, pero no es una cosa organizada como lo que sucede adentro de cada fábrica individualmente. Así que, bueno, esto es una cosa que se le criticó bastante. Pero bueno, lo que sí es interesante es que a diferencia de los autores anteriores que dividían a la sociedad en sector agrícola, manufacturero y terratenientes, él la va a dividir en trabajadores, capitalistas y terratenientes. Entonces ya esta división va a reflejar el pasaje de una economía feudal a una economía capitalista, ¿no? Dentro de cada fábrica van a estar los trabajadores y va a haber un capitalista. Y si esa fábrica se encuentra en una tierra que debe pagar una renta, bueno, está el terrateniente que es el que paga esa renta. Eso se ve obviamente más en la agricultura, pero bueno, puede en realidad suceder también en el terreno donde está instalada una fábrica. Así que bueno, esto en cuanto a lo que hace a la división del trabajo, que seguramente es uno de los conceptos que más se resaltan cuando se habla de Adam Smith. El excedente, como yo les decía la vez pasada, una de las que se consideran las características de la economía clásica es el estudio del excedente. El excedente es la parte del producto que excede lo necesario para reproducir al sistema. Es decir, es lo que sobra de lo necesario para reconstruir el stock inicial de medios de producción y los medios de subsistencia de los trabajadores que fueron empleados en el proceso productivo. Entonces, obviamente, cuanto más productivos sean los trabajadores, mayor va a ser este excedente, pero a su vez, este excedente puede ser utilizado de distintas formas, y Smith va a decir que puede ser utilizado de forma productiva, es decir, para aumentar el stock de medios de producción y subsistencia, acciones, no sé, nueva maquinaria, fábrica nueva, etcétera, o puede ser utilizado de manera improductiva. ¿Qué es para Smith un uso improductivo del excedente? Bueno, pueden ser distintas cosas. Atribuye mucha importancia para el aumento de la riqueza de una nación al uso productivo, es decir, a la inversión en nuevos medios de producción y contratar más empleados, pero la noción de qué es un uso improductivo, del trabajo improductivo, no está muy clara. O sea, sí está claro lo que es productivo tal vez, pero lo improductivo no está muy claro. Esta cosa de trabajo productivo e improductivo vimos que ya venía desde antes, por ejemplo, los fisiócratas decían que solo el trabajo agrícola era productivo y todo el resto era improductivo. Bueno, Smith no va a decir esto. Tiene varias nociones de trabajo productivo e improductivo a lo largo de su obra. En algunos lugares, esto también para decir que no es que las obras de un autor o una obra de un autor es completamente siempre coherente, y eso es también lo que lleva a veces a muchas interpretaciones variadas, digamos. En algunos momentos va a decir que productivo es el trabajador que produce bienes físicos, es decir, las manufacturas y la agricultura, básicamente. En otras partes va a decir que, bueno, productivo es el trabajador que recupera los fondos empleados en la producción, pero además genera algún beneficio. Y es decir, que en realidad genera un excedente sobre lo consumido. Y a veces va a decir que productivo es el trabajo cuyo salario se extrae del capital y no de la renta de su dueño. Por ejemplo, los criados, cuyo salario se extrae de la renta del dueño, todo lo que es servidumbre personal, etcétera, es trabajo improductivo. Todas estas definiciones no son exactamente lo mismo, pero bueno, lo que sí es interesante, más allá de estas pequeñas diferencias que puede haber en las definiciones de Adam Smith, sí podemos decir que va más allá de la visión tradicional de jerarquía entre sectores productivos. No hay ya sectores productivos que son superiores a otros en sí mismos, sino que hay sectores más o menos productivos, depende de cuánto hayan podido profundizar la división del trabajo, sin importar a qué sector económico pertenezcan. Cuanto más puedan profundizar la división del trabajo, más productivos van a ser.
Aunque bueno, una salvedad, yo le estoy diciendo sin importar al sector económico que pertenezcan, pero recordemos que Smith dice que hay menos posibilidad técnica, digamos, de profundizar la división del trabajo en el sector agrícola, porque los pasos para producir un bien agrícola son menos que los pasos para producir un bien agrícola. Obviamente uno de esto podría no estar de acuerdo, pero bueno, esto es lo que va a decir él. Va a estar también este tipo de razonamiento en su crítica a la fisiocracia. En este capítulo que les dije que tiene una parte donde critica la fisiocracia, va a estar este tipo de razonamiento presente. Bueno, como todos los clásicos, va a dar mucha importancia a la cuestión del valor y de los precios. Como muchos antes que él, distinguía entre valor de uso y valor de cambio. Acá les puse una de las partes donde hace esto. El valor de uso se refiere a la utilidad de algún objeto en particular. En cambio, el valor de cambio es el poder que ese objeto nos da de comprar otro objeto. En general, va a decir Adam Smith, las cosas que tienen un valor de uso importante no tienen mucho valor de cambio, como por ejemplo el agua, y las que tienen mayor valor de cambio tienen poco valor de uso. Por ejemplo, los diamantes. Ahí es donde da el famoso ejemplo del agua y los diamantes. Y lo que va a decir es que el valor de uso es un requisito para el valor de cambio, porque nadie va a querer intercambiar un bien por otro que no tiene ningún valor de uso. O sea, si uno intercambia un bien por otro es porque eso que obtiene el intercambio lo piensa usar, piensa que lo puede usar para algo, o sea, que tiene un valor de uso, pero que sea una condición necesaria, un requisito para ser intercambiado, un objeto que tenga algún valor de uso. Lo que sí es cierto es que el valor de cambio no depende del valor de uso del objeto. Es un requisito para que tenga un valor de cambio, pero el valor de cambio no depende de la utilidad del objeto, sino que depende de otras circunstancias. Eso lo vamos a ver mejor ahora, pero bueno, el valor del bien, de intercambio del bien, no tiene nada que ver con la utilidad en sentido marginalista, ¿no? Lo que se estudia hoy en microeconomía, digamos, ¿no? Que el precio de un bien tiene que ver con la utilidad, no se construye la utilidad marginal, etcétera, y que la utilidad marginal tiene que ver con cómo se determina el precio de un bien. Bueno, Smith va a decir que no, que para que sea intercambiable un bien tiene valor de uso, pero que no tiene nada que ver su valor de cambio con su valor de uso. Es más, los que tienen mucho valor de uso van a tener poco valor de cambio, y los que tienen poco valor de uso van a tener mucho valor de cambio. Entonces, el hecho de que algo sea útil lo hace susceptible de ser intercambiado, pero no es lo que determina su valor de cambio. No hay una utilidad mensurable u ordenable, como va a ver en el marginalismo, que determine el valor de cambio de un bien. Entonces, bueno, ¿qué es lo que para Adam Smith sí determina el valor de cambio? Bueno, y acá viene toda una discusión, porque la cosa no está tan clara. Smith tenía una teoría del valor trabajo, es decir, que lo que le da el valor a un bien es el trabajo, pero que después va a abandonar por otra teoría, que es la teoría aditiva del valor, donde va a decir que en realidad lo que da el valor a un bien es el costo de la suma de todos los costos de los factores de producción, del salario necesario para producirlo, de la renta de tierra que se pagó para producirlo, y del beneficio que se llevó el capital. Así que bueno, hasta el capítulo 6, la teoría que sostiene Adam Smith es la de que el trabajo es la medida del valor. Define la riqueza como la cantidad de bienes a los que una persona puede acceder, y dice, solo una vez que tuvo lugar la división del trabajo, no se puede procurar todos estos bienes por sí mismos una persona, sino que depende de las otras personas, ¿no? Una vez que hay una división social del trabajo, una persona produce una sola cosa, por ejemplo, un artesano puede producir, no sé, cinturones de cuero, por ejemplo, y no se puede procurar todos los bienes que necesita para la vida, no es que además cultiva y además produce herramientas y además produce otra vestimenta, ¿no? Depende de las otras personas, intercambiar con las otras personas para obtener el resto de los bienes que necesita. Entonces, con su propio trabajo, el trabajador obtiene solo una parte de los bienes que consume, en este caso cinturones de cuero, y la mayor parte la va a tener que obtener en el intercambio con otras personas, es decir, que va a provenir del trabajo de esas otras personas. Entonces va a decir que un individuo va a ser rico o pobre dependiendo de cuánto sea el trabajo de esas otras personas que puede comandar o adquirir.
Él usa command, la palabra en inglés. Yo a veces les pongo la cita en inglés para que vean de dónde vienen los términos, porque si uno dice comandar, dice, bueno, ¿por qué decís comandar? Bueno, porque es la traducción que se usa para, ven que acá dice al final de la cita, the quantity of labor which it enables him to purchase or command. Bueno, es decir, que para cada uno el valor de un bien es igual a la cantidad de trabajo ajeno que le permite comprar ese bien. Entonces, el trabajo va a ser la real medida del valor de cambio de las mercancías. Entonces, supuestamente, bajo esta teoría, digamos, un cinturón de cuero que me llevó 2 horas producir me va a permitir, voy a poder intercambiar con, por ejemplo, si esto lleva 1 hora a producirse, 2 de estos. Eso quiere decir la teoría del valor de trabajo. Que 2 horas de trabajo mío me permiten comprar o adquirir o comandar 2 horas de trabajo ajeno, digamos. Ahora, el tema de por qué es confusa la teoría del valor en Adam Smith no es solo porque abandonan la teoría del valor trabajo por la teoría altiva, sino también porque dentro de la teoría del valor trabajo tiene distintas definiciones, porque dice, bueno, por un lado, el valor está determinado por el tiempo necesario para producir una mercancía. Entonces, por ejemplo, como decía, si un cinturón llevó 2 horas en ser producido, entonces ese bien se va a poder intercambiar por otro que haya requerido la misma cantidad de horas de trabajo en su producción. Entonces, si este cuadernito requiere 1 hora, un cinturón que me llevó 2 horas producir, lo voy a intercambiar por 2 de estos. Y eso es una cosa. Pero también define el valor de cambio de un bien como la cantidad de trabajo que ese bien puede comprar. Es decir, que yo podría cambiar al cinturón por 2 horas de trabajo de un individuo. Entonces, y eso no es lo mismo, porque no es por un bien que haya llevado 2 horas producir, sino por 2 horas de trabajo del individuo. Entonces, yo puedo intercambiar mi cinturón, por un lado, por una mercancía que haya llevado la misma cantidad de horas de producción, es decir, horas de trabajo hechas en el pasado y cristalizadas en una mercancía, por ejemplo, en los cuadritos. Esto de cristalizar una mercancía es una cosa que va a decir Marx, pero bueno, lo digo así para que se entienda mejor. O mi cinturón lo puedo cambiar por 2 horas de trabajo de una persona, darle el cinturón a una persona y decirle, bueno, ahora yo te doy este cinturón y vos 2 horas trabajas para mí y me ayudas a producir cinturones. Así que bueno, esto no es exactamente la misma cosa y no está claro en la obra de Smith. Así que bueno, yo estas cosas se las digo para que vean que no son únicas o unívocas las interpretaciones que se pueden dar a un autor, que cada una de estas cosas que uno lee en un manual, en realidad tiene atrás mucha discusión de interpretación y hay muchas interpretaciones distintas. Eso porque, bueno, después en el resto de la carrera, y si trabajan de esto, van a todo el tiempo estar escuchando, no, Adam Smith dijo esto, no, Adam Smith dijo lo otro, distintas versiones, digamos, y eso también pasa, bueno, mucho porque la gente no lee los autores originales, pero también mucho porque no siempre son claros, y entonces se da lugar a distintas interpretaciones. Entonces, como les decía, una de las soluciones a la determinación de los valores de cambio la proporciona esta teoría del trabajo necesario, según la cual la proporción de cambio entre las mercancías está determinada por las respectivas cantidades de trabajo necesario para producirlas. Como les decía, lo del cinturón y los cuadernos, aunque en realidad después lo que va a decir Adam Smith es que, bueno, sí, esto es así, y hasta el capítulo 6 va a sostener esto, pero va a decir, bueno, pero en realidad esto vale solo para los estados muy primitivos de la sociedad. Cuando no hay todavía acumulación de capital ni de propiedad privada de la tierra, la única regla para intercambiar dos bienes distintos va a ser la cantidad de trabajo necesario para la producción. Y ahí da este ejemplo que es súper famoso del castor y del ciervo, entonces dice, si lleva el doble de trabajo cazar un castor que el que lleva a cazar un ciervo, entonces se intercambiarán en la proporción un ciervo por 2 castores. Fíjense que en este caso el trabajo comandado es igual al trabajo contenido o encarnado en un bien, es lo mismo, porque al no haber herramientas de trabajo, digamos,
lo mismo pagarle 2 horas a alguien para que me case 2 castores, digamos, o comprarle los 2 castores. En cambio, en el caso del cinturón, no es lo mismo, porque en realidad el cinturón, 2 horas de trabajo en un cinturón, en realidad el cinturón incluye otras cosas, porque el valor del cinturón terminado incluye también lo que yo le pagué, por ejemplo, al capitalista que me prestó la plata para comprar los insumos, e incluye la renta de la tierra que yo le puedo pagar, que le tengo que pagar al dueño de la tierra donde está la fábrica de cinturones. Entonces el precio terminal del cinturón incluye más cosas que solo las 2 horas de trabajo en el cinturón. Entonces ahí está un poco la diferencia entre el valor de trabajo del bien terminado, digamos, y comprar 2 horas de trabajo a una persona. Esto va a coincidir cuando no haya capitalistas y todos sean puramente trabajadores, digamos, en una sociedad primitiva donde los individuos intercambian bienes, pero no tienen, no hay capital, ni hay terratenientes, no hay capitalistas ni hay terratenientes. Entonces, es raro, una cosa que se le criticó mucho a Adam Smith es que en realidad en una sociedad primitiva con la que él describe, los individuos no se comportan como en una sociedad mercantil, intercambiando 2 castores por un ciervo. En general es una tribu donde hay unos que se ocupan de cazar, otros que se ocupan de cocinar, otros que se ocupan de otra cosa, y las cosas se comparten. Entonces dice, bueno, pero si es primitiva la sociedad, no se van a comportar las personas como una sociedad mercantil intercambiando cosas. Entonces, bueno, lo que él imagina o describe es una sociedad primitiva ideal, no una sociedad primitiva real. El mismo Smith, cuando habla de los estadios del desarrollo de la sociedad, decía que en el estadio de la casa, de la sociedad, el trabajo es comunitario, no hay un intercambio. Entonces, bueno, acá vemos como una cosa un poco rara cuando dice que en esta sociedad primitiva se intercambiarían los bienes en proporción al trabajo necesario para tenerlos, ¿no? Así que bueno, pero bueno, básicamente lo que va a tener hasta el capítulo 6 es una teoría del valor de trabajo, que el valor de un bien depende de la cantidad de horas necesarias para producirlo. O sea, yo les quise como igual comentar todos estos problemas que hay alrededor de esto para que, bueno, para que lo tengan presente, que no es tampoco tan simple. Bueno, la cosa es que en el capítulo 6, Smith abandona la teoría del valor del trabajo y pasa a una teoría aditiva del precio. Es decir, dice que, bueno, que todo lo que dijo anteriormente en realidad vale solo para una sociedad primitiva. Y que lo que vale en una sociedad capitalista es la teoría aditiva del precio. Dice, una vez que hay producto, que el producto del trabajo ya no pertenece por completo al trabajador, digamos, como en el caso de la casa, donde no va a casa un siervo y le pertenece al siervo, una vez que hay capitalistas y terratenientes cambia todo. ¿Por qué? Porque el trabajador que produce algo debe pagar al terrateniente por el uso de la tierra, lo cual se convierte en un costo, y además, o sea, una parte de lo que obtiene se lo da al terrateniente, pero además debe pagar interés por el capital que utiliza o pide prestado para iniciar el proceso productivo. Entonces, este interés también se convierte en un componente del precio. Entonces, en una sociedad capitalista, las 3 fuentes del valor de cambio van a ser 3, digamos, las fuentes del valor de cambio. Los salarios, el beneficio y la renta. No va a estar solo el trabajo como determinante del valor de un bien, sino que se van a sumar los salarios, el beneficio y la renta, ¿no? Así que bueno, por eso se le dice teoría aditiva del precio, porque se suman 3 cosas para obtener el precio del bien. Bueno, ¿qué precio del bien? Y ahí viene otra cuestión, que es una cosa que vimos que ya había aparecido en otros autores anteriores, que es la distinción entre precio natural y precio de mercado, ¿no? Vamos a ver que lo importante para Smith es el precio natural, porque el precio de mercado va a gravitar en torno al precio natural. En la sociedad capitalista, el precio natural de un bien está determinado por las condiciones de reproducción del sistema productivo. Es decir, que el precio natural va a tener que cubrir los costos de producción y la ganancia del capitalista, ¿no? El precio natural va a ser el que cubre la renta de la tierra, el que cubre los salarios de los trabajadores y la ganancia del capital. Todo lo utilizado para producir la mercancía y llevarla al mercado.
todos estos costos que se toman a sus tasas naturales también, que ahora vamos a ver qué quiere decir, forman el precio del bien. Ahora, este precio natural del bien, la suma de los salarios, la renta y el interés, no es el precio efectivo al que las mercancías se venden en el mercado. Ese es el que se llama precio de mercado. Está el precio natural y el precio de mercado, ¿no? Entonces, ¿en qué se distinguen estos dos precios? Bueno, el precio de mercado es el precio natural es el que acabo de decir, el precio de mercado es el precio al que efectivamente se vende un bien, que no es lo mismo que el precio natural, ¿no? El precio de mercado va a depender de la proporción entre la demanda efectiva y la oferta de un bien, es decir, la cantidad llevada al mercado de ese bien. ¿Pero qué es la demanda efectiva? La demanda efectiva del bien es la demanda que habría si el precio del bien fuese el precio natural. Pero si pasa que la oferta del bien es menor a la correspondiente a la demanda efectiva, entonces va a haber una competencia entre los compradores por ese bien, porque su precio es menor al que ellos consideran el precio natural, y entonces van a estar dispuestos a pagar más el precio natural. Entonces, el precio de mercado va a aumentar. Esto quiere decir que en ese sector la ganancia va a ser mayor que en el resto de los sectores. Entonces, los recursos se van a trasladar a ese sector productivo, ¿no? Si en un cierto sector productivo, entonces repito, por si no se entendió, si en un cierto sector productivo la oferta de un bien es menor a la que corresponde a la demanda efectiva, entonces los compradores, que son más, son muchos con respecto a la cantidad del bien, van a competir por este bien, van a estar dispuestos a pagar más que el precio natural y el precio de mercado va a aumentar. Entonces, si el precio de mercado aumenta, es mayor al precio natural, que se corresponde más o menos con el costo de producción, eso va a querer decir que en ese sector la ganancia es mayor que en el resto de los sectores económicos. Entonces, los recursos de los otros sectores económicos se van a trasladar a ese sector productivo. Ahora, ¿qué pasa? Si hay más recursos dedicados a ese sector productivo, la oferta de ese producto va a aumentar. Una vez que la oferta aumente, entonces ya va a poder satisfacer esa demanda que antes era excesiva, y entonces el precio va a bajar de nuevo hacia el precio natural. Es decir, que, y al revés, si hay mucha oferta en relación a la demanda, ¿no? Va a pasar lo mismo, pero al revés. Entonces, lo que va a decir Adam Smith es que el precio de mercado va a gravitar en torno al precio natural. Por cuestiones circunstanciales o subjetivas que influyen en el precio de mercado, puede haber una diferencia momentánea, pero esta influencia, estos factores circunstanciales, no puede alejar mucho el precio de mercado del precio natural, porque la cosa se va a tender a equilibrar como les acabo de escribir. Entonces el precio de mercado va a gravitar hacia, en torno al precio natural, y va a tender siempre a volver al precio natural. Bueno, lo que dice Adam Smith como estas cosas circunstanciales puede ser, creo que un ejemplo, por ejemplo, que por un luto colectivo aumente la demanda de tela negra, por ejemplo. Entonces, bueno, momentáneamente va a subir el precio de ese bien, o por una excesiva cosecha comparada a la normalidad aumente la oferta de trigo, por ejemplo, entonces eso va a hacer bajar la oferta del trigo, pero bueno, por esto que les comentaba, que hay un movimiento del capital hacia los sectores que tienen mayor ganancia, esto va a tender a reequilibrarse y siempre todos los sectores van a tener una misma tasa de ganancia y el precio de mercado de los bienes va a tender hacia el precio natural. Entonces, bueno, acá les puse la frase que también es bastante conocida, donde dice que el precio de mercado gravita en torno al precio natural. A esto igual hay algunas excepciones, por ejemplo, va a decir que si no hay libre competencia, por ejemplo, porque hay un monopolio, o si se obstaculiza el movimiento de capitales entre distintos sectores productivos de alguna manera, el precio de mercado puede estar mucho tiempo por encima del precio natural. Porque justamente el reequilibrio depende de que los capitales se trasladan de sectores de menor rentabilidad hacia sectores económicos donde la ganancia es mayor. Si este traslado de capital de un sector a otro se obstaculiza por algún motivo, este mecanismo de reequilibrio no puede pasar. Y en esos casos, entonces, el precio de mercado puede estar por mucho tiempo por encima del precio natural. Eso puede pasar, por ejemplo, por regulaciones gubernamentales, porque existen monopolios, bueno, por distintas cosas. Una cosa que quiero aclarar, que es importante, es que el precio de mercado en Adam Smith no tiene nada que ver con el precio de mercado de equilibrio como lo entendemos hoy.
el equilibrio de oferta y demanda, con las curvitas, etc. Es un valor empírico, digamos, es el valor efectivo al que se produce la transacción en el mercado, pero no tiene nada que ver con un equilibrio entre la oferta y la demanda, como lo entendemos hoy. El precio de mercado que conocemos hoy se va a proponer mucho más adelante, va a ser Marshall, uno de los primeros que lo entiende como lo entendemos hoy, el que estudia hoy en microeconomía, digamos que es un precio teórico que deriva de la intersección de las curvas. Pero estas dos curvas son funciones de oferta y de demanda, son relaciones funcionales y que relacionan la cantidad con el precio, tanto en la oferta como en la demanda, pero Adam Smith no tenía esta noción de funciones, no había una relación funcional entre cantidad y precio. No tiene nada que ver con las funciones, sino que es el precio de mercado, es el precio al cual efectivamente se hace una transacción. No hay curvas acá que se intersecten. Así que eso me interesa que lo tengan en cuenta porque a veces se interpretan a estos autores teniendo en cuenta en mente la teoría contemporánea, pero bueno, no tiene nada que ver el precio de mercado de equilibrio, como lo entendemos hoy, como intersección de las curvas, con lo que era el precio de mercado de Adam Smith, que era simplemente el precio al que efectivamente se hace la transacción. Este precio que va a proponer Maya como intersección de dos curvas es una cosa teórica, es un precio teórico, y no es el precio al que efectivamente se hacen las transacciones en el mercado. Así que bueno, esto quería aclararlo porque me parece bastante importante. En el manual de Roncaglia habla de esto, si no me equivoco, de esta distinción entre lo que era precio de mercado en Adam Smith y lo que entendemos hoy por el precio de equilibrio como intersección de dos curvas que no tienen que ver. Así que bueno, como les comentaba antes, el precio natural va a ser la suma de, va a ser la suma de los salarios pagados a los trabajadores que produjeron ese bien, las rentas pagadas al terrateniente que es el dueño de la tierra donde se produce ese bien, y el beneficio pagado a los capitalistas por el capital que se adelantó para producir ese bien, todas cosas naturales. Bueno, ¿cómo se determinan todos estos componentes del precio natural? Bueno, y ahí también, como siempre, va a haber alguna cosa no muy clara. El salario va a decir Smith que es de subsistencia, como decían muchos autores anteriores, pero no con el mismo argumento. Recuerden que muchos autores hablaban de salario de subsistencia en un sentido prescriptivo, decían que el salario tenía que ser de subsistencia porque si se le pagaba al trabajador más que la subsistencia, el trabajador terminaba siendo holgazán, trabajaba menos, gastaba el dinero en alcohol, etcétera, y se volvía menos productivo. Lo que dice Adam Smith es distinto, dice que el salario es de subsistencia, pero porque el poder de negociación de los trabajadores es mucho menor que el de los capitalistas. Lo voy a mostrar mejor en la diapositiva siguiente, pero el motivo básico porque el salario de subsistencia es esto, porque es una negociación en la cual los trabajadores tienen menos poder de negociación que los capitalistas. De todas maneras, Adam Smith va a decir que en una economía en crecimiento el salario puede aumentar por encima del nivel de subsistencia, mientras la economía esté creciendo, porque, bueno, hay mucha demanda de trabajadores, pero es una cosa que no es la regla, digamos. Y lo importante es que, o interesante, es que dice, no en las economías más desarrolladas, sino en las que están creciendo más rápido, es cuando puede haber este aumento del salario por encima del de subsistencia. Y lo que el ejemplo que va a dar es el de Estados Unidos, estamos hablando de 1776, ¿no? Donde Estados Unidos era menos desarrollado que Inglaterra, pero tenía salarios mayores porque estaba creciendo más rápido. Así que bueno, eso va a ser, después lo voy a mostrar mejor igual el tema del salario, los motivos del salario de subsistencia, que son, o sea, al igual que los anteriores, sostienen el salario de subsistencia, pero no por los mismos motivos. El beneficio va a ser claramente la relación entre la ganancia y el capital invertido, no va a ser un monto absoluto, sino un porcentaje. No va a tener que ver con el precio de compra y el precio de venta, la ganancia como en los mercantilistas. La ganancia no se produce durante el intercambio, la tasa de ganancia va a depender del stock de capital y de la competencia entre capitalistas. No se explica muy bien cuál es el origen de esta ganancia. Lo que sí va a decir es que a medida que aumenta el stock de capital, las ganancias tienden a disminuir, ¿no? Pero bueno, esta cosa de explicar bien cuál es el origen de la ganancia es una cosa que va a estar como siempre un poco latente y que va a
¿no? Smith no es muy claro sobre cuál es el origen de esta ganancia. Y bueno, la ganancia depende del stock de capital, depende de la competencia entre capitalistas. Cuanto más aumente el stock de capital y más competencia haya entre capitalistas, menor va a ser la ganancia. Pero bueno, queda todo así un poco de la ganancia de Adam Smith. Y el análisis de la renta también va a ser un poco confuso porque en algunos momentos lo va a tratar como una especie de precio de monopolio. Dice, bueno, como los terratenientes tienen el monopolio de la tierra, ellos establecen, digamos, una renta, pero en cambio en otras partes lo va a tratar como un monto residual, digamos. Dice, bueno, lo que queda después de haber pagado los salarios y las ganancias es la renta. Y en otros momentos, en cambio, parece como desigualarse la renta al beneficio del sector agrícola. Bueno, es un poco confuso el análisis de la renta. No es tan claro, pero bueno, de esta renta, definida de forma un poco confusa, de este beneficio y de estos salarios, la suma de todo eso es lo que le va a dar el precio natural a los bienes. Bueno, les quería comentar un poco mejor la cuestión del salario. Los trabajadores, como dice Adam Smith, en un sistema capitalista, necesitan que una persona les adelante los insumos y les proporcione la maquinaria para trabajar. Y que les pague un sueldo con el que pueda mantenerse hasta que la producción esté lista. Piensa que estamos hablando de un capitalismo en el cual la producción todavía era en parte en fábricas y en parte a domicilio. Entonces también estaba, aparte de las primeras fábricas, digamos, como la fábrica de alfileres que describe, también había muchos trabajadores a los cuales un capitalista les daba la maquinaria y los insumos y al final les compraba el producto terminado. Bueno, en esta situación los trabajadores necesitaban, no tenían los recursos necesarios ni para comprarse la maquinaria ni para adelantar los insumos, entonces necesitaban que un capitalista les pagase un sueldo con el que se podían mantener hasta que la producción esté lista y que les proporcionase los insumos y la maquinaria. Entonces, bueno, justamente como los salarios van a depender del poder de negociación de ambas partes, los trabajadores van a desear cobrar el máximo posible y los patrones van a desear pagar el mínimo posible, pero obviamente los capitalistas tienen más poder de negociación, entonces los salarios terminan siendo subsistencia. ¿Por qué sucede esto? Bueno, uno es por la prohibición de las asociaciones de obreros. En Inglaterra había leyes que prohibían que los obreros se asociasen, entonces, bueno, cosas como huelgas, etcétera, no podían suceder, sindicatos, eso estaba todo prohibido. Así que bueno, cada trabajador negociaba individualmente con el capitalista. Además había regulaciones que ponían límite a la suba de los salarios, y además estaba la dificultad concreta de los obreros en persistir en un conflicto porque necesitaban el salario para sobrevivir. Entonces, si un obrero decidía, en una fábrica, por ejemplo, aún estando prohibidas las asociaciones, decidiesen los trabajadores hacer una huelga, no trabajar más, hasta que les aumentan el sueldo, bueno, en realidad, en esta especie de tira y afloje, el que puede aguantar más es el capitalista. En cambio, los trabajadores tienen que terminar resistiendo eso activo en algún momento porque no tienen la capacidad económica para resistir el tiempo necesario para obtener el resultado que quieren, porque necesitan el salario para sobrevivir. Así que bueno, lo que sí va a haber es una especie de razonamiento circular, porque por un lado, Adam va a decir que el salario natural depende de los bienes de subsistencia, pero por otro lado decir que el precio de los bienes de subsistencia depende del salario natural. Así que ahí también hay un problema. Yo les tiro estas cosas que no las podría estudiar mucho en profundidad, pero bueno, quiero igual resaltar que el hecho de que los autores, no es que La Riqueza de las Naciones es una obra así perfecta, limpita, ordenada, toda coherente, toda lógica, etcétera, sino que también tiene sus contradicciones o sus problemas. Así que bueno, ahora quería empezar con la acumulación de capital y el dinero, pero no estoy muy segura si hacerlo hoy. Bueno, vamos a hablar un poquito de la acumulación de capital y del dinero en la próxima, porque es un poco largo. Bueno, como les comentaba antes, esto se trata en el libro 2 de la obra de Adam Smith. La acumulación de capital obviamente es
muy importante para el desarrollo de la economía, porque además es lo que permite profundizar la división del trabajo. Cada vez que uno profundiza en la división del trabajo, requiere en general nueva maquinaria. Entonces, bueno, va a tratar bastante esta cuestión de la acumulación del capital. Por un lado, va a decir que la acumulación de capital tiene origen en el ahorro proveniente de las ganancias de los capitalistas. Entonces, los capitalistas, bueno, van a tener un cierto nivel de ganancias y una parte de eso lo van a invertir para contratar nuevos trabajadores y contratar nueva maquinaria, y otra parte la pueden usar de forma improductiva. Por eso criticaba Adam Smith el uso improductivo por parte de los capitalistas de las ganancias, por ejemplo, manteniendo servidumbre, etcétera, porque decía que cada vez que una parte de las ganancias se gastaba en esto, se dejaba de acumular capital. La acumulación de capital es lo que favorece y a la vez es necesaria para profundizar la división del trabajo. Porque, bueno, lleva al progreso técnico, aumenta la productividad de los trabajadores y además, si los trabajadores y los capitalistas ahorran para acumular capital, significa que esos fondos no fueron utilizados para mantener trabajadores improductivos. Esto es otra vía para aumentar la productividad. Si los capitalistas utilizan las ganancias para invertir y no para mantener trabajadores improductivos, entonces va a haber más trabajadores productivos y menos trabajadores improductivos. Entonces, por un lado, va a haber más trabajadores productivos y además de esos trabajadores productivos va a aumentar la productividad por la acumulación de capital. Entonces, el ahorro por dos vías, más que el ahorro de la inversión, en realidad por dos vías va a aumentar el producto, uno por la acumulación de capital y otro por el aumento de la proporción de trabajadores productivos en relación a los improductivos. Smith además distinguió entre capital fijo y circulante, que es una distinción que se hace todavía hoy, donde el capital fijo es el que se consume, es el que proporciona una ganancia sin ser intercambiado, es la maquinaria típicamente. En cambio, el capital circulante es el que se consume en el proceso productivo. Para decirlo más coloquialmente, si uno toma un año como el proceso de producción, el bien que se consume completamente dentro de ese año, como los salarios o los insumos, son capital circulante, y lo que dura más que un periodo de producción, como puede ser una maquinaria, es capital fijo. Así que bueno, los bienes de capital entonces que entran en la producción se deben medir de acuerdo a sus precios naturales, es decir, a los salarios, beneficios y rentas que cobran su producción, y esos bienes de capital entonces proporcionan a la cantidad que se utilizó a la amortización en un periodo productivo, van a entrar en el precio. Así que bueno, hasta acá quería llegar hoy. No quiero empezar con el dinero en Smith porque es un poco largo, es una cosa que también trata en el capítulo 2, no trata la acumulación de capital y el dinero. En el capítulo 1 habla de la moneda metálica nada más, en el capítulo 4, las monedas acuñadas en oro, digamos. En cambio, en el libro 2 va a también hablar de la moneda bancaria, los billetes. Y bueno, les quería comentar un poco de esto. Del dinero de Adam Smith y un poco algunas cosas sobre la regulación bancaria que me parecen interesantes porque, bueno, a veces después no se van a escuchar, tal vez no, pero hablar del dinero, Smith a veces se lo cita para apoyar la teoría del free banking, que es la teoría que existe hoy todavía, que sostiene que no debería haber un banco central, sino que debería haber muchos bancos compitiendo, cada uno con su moneda, y esto entonces haría que sea el sistema bancario y monetario más eficiente, porque en vez de haber una moneda emitida por un banco central, cada banco tendría su moneda y se utilizaría más la moneda del banco más sólido y que se considerase más segura y menos las demás. Muchas veces se cita a Smith como el precursor de esto, aunque vamos a ver que es un poco erróneo, porque en realidad Smith está a favor de ciertas regulaciones bancarias. Pero bueno, eso lo quiero comentar en la próxima clase, porque es un poco largo y no nos queda tanto tiempo. ¿Preguntas? Bueno, si no tienen preguntas, dejamos acá y nos vemos el lunes.
Si no llegaron a leer, terminen y después me fijo si les doy algo más porque probablemente nos alcance la clase que viene para algo más aparte de terminada en Smith. Así que, bueno, si no tienen preguntas, tengan buena semana y yo les mando, ya me lo anoto, la fecha del aproximada al menos del parcial. No sé, en total son preguntas que yo les voy a dar, así que no es que hay una fecha exacta, sino que yo les digo más o menos cuándo les voy a entregar las preguntas y entregar. Y les digo si me entregar algo más para la próxima vez. Bueno, si no tienen ninguna pregunta, dejamos acá, intenten leer y bueno, por las dudas antes